Tras ser promulgado por el presidente Piñera, los afiliados a las AFP podrán solicitar su 10% a partir del próximo lunes. ¿Cómo se va a llevar a cabo este proceso? ¿Será 100% online o también se va a realizar de forma presencial? Para aclarar muchísimas dudas, nos acompaña vía telemática Isabel Retamal, gerente de Desarrollo y Educación Previsional de la Asociación de AFP. También vamos a estar recibiendo sus preguntas y dudas en el hashtag Noticias24 para que estén ahí bien atentos con las dudas que tengan y podamos, por supuesto, transmitirlas. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde, Isabel Retamal. Buenas tardes, Marco, gusto en saludarte. Igualmente. Primero, ¿cuál es la fecha? Había una discrepancia, había varias dudas respecto a la fecha. El presidente había dicho desde el 17 de diciembre el primer pago, desde las AFP habían dicho desde el 22. ¿Cuál es la fecha en definitiva en que se va a efectuar, que se podría efectuar ya el primer pago del segundo retiro del 10%? Marcos, la fecha definitiva no depende de nosotros y los retiros podrán hacerse una vez que ya, después de tomar razón la Contraloría, se publique en el diario oficial. Nosotros como AFP estamos preparados para comenzar a recibir las solicitudes desde el día lunes 7, en 3 días más en el fondo, pero esa certeza aún no la tenemos. Puede ser que se publique el 7 o un par de días después. Hay que esperar entonces para ver cuándo en definitiva se publica la norma en el diario oficial y luego podríamos ya tener una fecha definitiva respecto a cuándo se puede efectuar el primer pago. Exacto, una vez que se publica, se puede comenzar a realizar la solicitud. Una vez realizada la solicitud, el primer pago sería 10 días después de realizar esa solicitud. ¿Se Por cuenta ejemplo, el día en si que yo se hace la realizo mi solicitud? el día jueves 10, yo estaría justo recibiendo el primer pago, si es que es mayor a 35 UF, $1 millón, el día 24 de diciembre aproximadamente. La primera cuota, ese sería el plazo máximo para que las administradoras realizaran el primer pago. ¿Se empieza a contar entonces desde el día mismo que se hace la solicitud o desde el día siguiente? Al día siguiente es el día 1 y son días hábiles, no días corridos. Entonces hay ojo porque hay un par de feriados que habría que considerar después ya en enero, etcétera. Depende Claro, de cuándo la persona realice está el día la feriado ahí solicitud. de la próxima semana, el 8 de diciembre, por ejemplo, que es día martes. Por eso estaba ahí muy álgida la duda, sobre todo ahí en redes sociales. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo este proceso, por ejemplo, ya partiendo eventualmente el día lunes, comenzando con las solicitudes? ¿Cómo se han preparado, por ejemplo, las AFP para enfrentar esta gran demanda que evidentemente va a llegar a través de los sitios web? ¿Cómo se va a enfrentar para que no haya fallas del sistema, por ejemplo, para que no haya retrasos, tantas horas de espera que se registraron sobre todo en el primer retiro del 10%? Sí, nosotros como AFP, insisto, hemos realizado un trabajo previo, hemos aprendido también del primer retiro y por supuesto que hemos mejorado las cosas en las cuales de alguna forma fallamos, que recordemos que fueron pocas, o sea, fue un grupo muy grande de personas que retiró, estamos hablando de 10 millones de personas, algo histórico en nuestro país donde las fallas fueron pequeñas porcentualmente, quizás en número son significativas, y para este retiro nosotros estamos preparados desde el lunes 7, esperando y trabajando que resulte de la mejor forma posible, de la forma más clara y expedita para los afiliados. Ese es en lo cual estamos trabajando y, por supuesto, cumpliendo a cabalidad lo que nos mandate la normativa de la Superintendencia de Pensiones una vez que se dicte esta. Claro, Isabel, ya tenemos la primera pregunta que nos llega a través de Twitter con el hashtag Noticias24. Aquí está la duda. ¿Los que sacan 1 millón lo pueden pagar en una cuota? Exactamente. Los montos que se retiran superiores a $1 millón deben pagarse en 2 cuotas. Ya la primera cuota, como hablábamos, a los 10 días hábiles, después de 10 días hábiles de realizada la solicitud, y la segunda cuota, 10 días hábiles después de realizado el primer retiro de la primera cuota. Las personas que solicitan hasta 35 UFs, el pago se les va a realizar en una cuota.
Así es como está diseñado el proyecto de ley que fue promulgado recientemente. Claro, es importante ahí hacer la precisión. Este se calcula en unidades de fomento, no en pesos. Tenemos otra duda también que nos llega a través de Twitter. Si no he retirado el primer 10%, ¿puedo hacer el retiro de ambos juntos? Puede hacer el retiro, son dos trámites independientes. La información de ambos procesos estará disponible tanto en las AFP como en la página mi10afp.cl y puede realizar los dos retiros. No son trámites vinculantes. Si yo no he realizado el primer retiro, puedo hacer el segundo. No hay una secuencia establecida, son dos trámites aparte. Claro, tenemos también otra de las preguntas que nos llega a través de Twitter con el hashtag Noticias24. Cuando pida mi 10% y se me haga el descuento de mi cuenta, ¿se reflejará de inmediato en mi cuenta? Claro, ahí la FP toma unos 4 días para confirmar y luego de eso, 2 días precedentes ya al pago, eso ya se ve establecido en las cuentas de las AFP, una vez que ya se traspasa el dinero para que la persona pueda recibirlo. Claro, ahora respecto al el primer pago es también importante precisar que ambos retiros del 10%, el primero y el segundo, tienen normas distintas. Por eso, esto haciendo referencia también a la pregunta anterior que teníamos, ¿tienen normas distintas, reglas distintas? Sí. Una afecta impuesto, por ejemplo, la otra no. Las normas distintas son básicamente las siguientes. La más controversial ha sido el tema de los impuestos. Las personas que tengan una renta mensual sobre 1,5 millones, es decir, al año aproximadamente 8 millones de pesos, este monto del segundo retiro será parte del pago de impuestos en el cálculo que realice el Servicio de Impuesto Interno, no las AFP. Nosotros como AFP entregamos el dinero y en el cálculo de renta del año 2021 ya se tendría que ingresar esto como ingreso y ahí es un trámite que va de parte del Servicio de Impuesto Interno. Esa es la primera gran diferencia. La segunda es que los altos funcionarios públicos por el 38 bis no pueden realizar la solicitud de este segundo retiro. El tercero, que quizás es una buena noticia para los afiliados, son los plazos, que los plazos hoy día son 10 días hábiles, primer pago, 10 días hábiles, segundo pago, y antes el segundo era 30 días hábiles. Y otra diferencia que quizás también ha sido bastante controversial o ha sido bien publicitada en los medios, es que en este segundo retiro, una persona a quien se le debe pensión de alimentos puede solicitar en los tribunales el retiro forzoso del 10% de quien debe esa deuda. Ya que eso también es distinto de este primer retiro de este segundo retiro, perdón, respecto del primero. Esas serían como las 4 diferencias fundamentales, pero en términos de cara al afiliado, de trámite, de la relación del afiliado con su AFP, de cómo retirarlo, son 2 retiros muy, muy similares. Por lo tanto, se realiza vía web, se prioriza vía web, es con el carnet de identidad, no se requiere clave. Los pasos para los 10 millones de chilenos que ya realizaron el primer retiro son básicamente los mismos. Claro, Isabel, hay mucho interés en redes sociales respecto a este segundo retiro del 10%. Vamos con otra de las dudas que nos llega a través del hashtag Noticias24. 1,5 millones de pesos, sueldo imponible, tributable. ¿Cómo se toma ahí la renta para calcular el impuesto? Insisto, esto es del Servicio de Impuesto Interno, pero tal cual como se señala en la página del Servicio de Impuesto Interno, uno tiene ciertos tramos tributables y acá es importante recalcar algo que yo creo que también ha salido a la luz, que el 10% que pagan los trabajadores mes a mes para su jubilación es un ingreso que no paga impuestos cuando pasa a los fondos de pensiones, ¿ya? Por lo tanto, de esa base total no se considera ese 10% que va para pensiones. Pero acá, en el segundo retiro, si yo saco ese 10%, sí va a ser tributable en este segundo retiro.
Tenemos otra pregunta también que nos llega a través del hashtag Noticias24 en Twitter. Vamos a revisarla a continuación. Si me entregan mi 10% en 2 cuotas y la segunda llega el 2021, ¿eso paga impuestos el 2022? Claro, los ingresos desde el 2021 son parte de la declaración de renta del 22 y los ingresos del 2020 son parte de la declaración de renta del 2021, tal como rige para el resto de los ingresos de las personas y que regula el Servicio de Impuestos Internos. Claro, parte entonces de las dudas que nos siguen llegando a través de Twitter, hashtag Noticias24, todas las dudas que tengan vayan escribiéndonos porque aquí las vamos a intentar aclarar en este proceso que ya se avecina, que podría eventualmente comenzar el día lunes 7 de diciembre. Hay más dudas también que nos llegan a través de las redes sociales, vamos a revisarla a continuación. ¿La fecha del cobro de impuesto depende de la fecha de solicitud del retiro o de la entrega del dinero? Cuando la persona ya recibe el ingreso, eso es como yo entiendo lo va a considerar el Servicio de Impuestos Internos y él va a ser el encargado de sumarlo a tu renta global para que tribute. Claro, tenemos también otra pregunta, la vamos a revisar a continuación, la vamos a colocar en pantalla. ¿Se paga dentro de 10 días hábiles o al 10º día? La primera cuota del segundo retiro del 10%. Por eso yo decía, es a los 10 días hábiles. Si el retiro yo lo solicito el día 10, el jueves 10, por ejemplo, el día 24 yo estaría recibiendo la primera cuota. Ya son días hábiles y el primer día es al siguiente del día de la solicitud del retiro. Claro, porque si hacemos el ejercicio, por ejemplo, si es que solicitáramos el día lunes 7 de diciembre, si es que ese día hiciéramos el trámite, el martes 8 es feriado, es decir, los días comenzarían a contar desde el día miércoles 9 recién. Eso es lo que dice la ley. Ahí sería el 22. Claro, y eso, calculando ahí los 10 días hábiles, comenzaría entonces a regir a partir del 22 de diciembre. Es por eso que también se había generado esta duda respecto a la que había manifestado el presidente Sebastián Piñera originalmente. Tenemos también otra pregunta, la vamos a revisar en pantalla. Si mi mamá tiene renta vitalicia, ¿puede retirar el 10%? No, este es un proyecto de ley hecho para las personas que son parte del sistema de AFP. Las personas que tienen renta vitalicia, ellos ya pasaron a ser parte de las compañías de seguro y no fueron incluidos dentro de este proyecto de ley. Para las personas que tienen pensión por retiro programado, sí pueden retirar este 10%. Y por supuesto para todos aquellos afiliados que aún tienen fondos de pensiones en sus cuentas de capitalización individual. No se puede entonces en este caso. Tenemos ya otra pregunta en pantalla. ¿Se demora lo mismo para los chilenos que vivimos en el extranjero? Esa es una muy buena pregunta y la verdad que ahí es importante recordar para los extranjeros que si ellos tienen su clave en la cuenta AFP y especialmente si tienen una cuenta en Chile, el trámite es el mismo. Ahora hay ciertos plazos que tratamos de ajustarnos, pero también sabemos que necesitamos acá una coordinación con los consulados. Los consulados envían información a la superintendencia es quien mandata al final a la AFP que realice el pago. Pero ellos rigen desde una vez que la AFP recibe la solicitud, previo a esto que dije, son 10 días hábiles que debiera realizarse el primer pago. Vamos también ahora con una pregunta clave respecto al pago de los impuestos que nos llega a través del hashtag Noticias24 en Twitter. La vamos a colocar ahora en pantalla. ¿Cuál es el valor del impuesto al retiro del 10%? ¿Cómo se calcula esto? ¿Se calcula de acuerdo a la cantidad de dinero que uno retira? ¿Se calcula de acuerdo a la renta que uno percibe? ¿Cómo es ahí el cálculo que se realiza para el pago del impuesto? Yo insisto, Marco, que eso es un cálculo que realiza el Servicio de Impuestos Internos y lo que me compete a mí transmitir es que este ingreso por concepto de retiro del 10% se suma a la renta imponible. Y ahí quien determinará cuánto paga cada persona de acuerdo a los tramos que se encuentre con sus ingresos calculados de forma mensual y lo que suma el ingreso total del año es el Servicio de Impuestos Internos quien deberá realizar el cálculo del impuesto que paga cada persona. Aquí es importante también recalcar que no son las AFP las que retienen este impuesto, sino que se paga en la operación renta del próximo año o del año siguiente en que se hace la solicitud o el pago, ¿cierto?
No son los AFPs quienes lo retienen. Nosotros estimamos que aproximadamente 1 millón de personas que podrían hacer este segundo retiro estarían pagando impuestos. Pero nosotros entregamos la totalidad del monto a esa persona y luego de eso ya se percibe como ingreso a ojos del Servicio de Impuestos Internos, quien de ahí él toma el trámite y con la operación de renta, con todo el procedimiento que corresponde al Servicio de Impuestos Internos. Vamos con otra pregunta que nos llega a través del hashtag Noticias24 en Twitter. ¿Una persona con pensión de discapacidad puede retirar el 10%? Sí, las personas con pensión de invalidez, las personas con pensión de vejez y cualquier persona que tenga fondos en su cuenta de capitalización individual puede realizar el primer y segundo retiro de este 10%. Hay también otra pregunta, la vamos a revisar a continuación. Hashtag Noticias24, los invitamos a que continúen enviando sus dudas respecto a este proceso del segundo retiro del 10%. Dice la pregunta lo siguiente: yo aún no realizo mi primer retiro. ¿Las AFP tienen la capacidad de distinguir entre el primer y segundo retiro de las personas? ¿Cómo se pueden evitar las confusiones? Estamos preparados para eso, son 2 trámites aparte. Son 2 canales que llegan independientes, son 2 normativas a las cuales nosotros obedecemos de forma independiente. Entonces, es importante que hay transmitir un poco la confianza a los afiliados, que al igual como fue el primer retiro, el segundo retiro probablemente vamos a intentar hacer lo posible por minimizar los problemas y por supuesto que hemos establecido los mecanismos de seguridad y de identificación para saber cuál de los trámites es. Y va a estar claramente establecido en las páginas web de la AFP, en Mi 10 AFP, y así también las AFP es como ellas van a recepcionar estas solicitudes. Claro, es importante ahí también que esté claro para las personas que van a realizar la solicitud para evitar estas confusiones. Vamos con otra pregunta que nos llega a través de Twitter, hashtag Noticias24. Si traspaso mi 10% a la cuenta 2 de la AFP, ¿tengo que pagar impuestos? Esa es una pregunta bien relevante. Nosotros cuando la persona que gana sobre 1,5 millones, recibe el ingreso del segundo retiro del 10%, efectivamente va a pagar impuestos, independiente del instrumento de ahorro en el cual después lo ponga o independiente de lo que haga con el dinero. Lo que sí, que al igual que el primer retiro, la mantención de este dinero no está sujeta a cobro. Entonces, independiente ahí del mecanismo que uno decida cómo retirar este 10%, el impuesto se va a cobrar de todas formas. Vamos con otra pregunta Sí. en el hashtag Noticias24 a través de Twitter. En el primer retiro existieron problemas de fechas y solicitud de antecedentes. ¿A quién recurrir si existen los mismos problemas, ya que no se respetaron los 10 días hábiles en muchas de las AFP y en muchos casos también? Sí, nosotros, insisto que, Marco, en términos agregados, nosotros tenemos una buena evaluación respecto del proceso del primer retiro y fueron casos puntuales que dentro de 10 millones de personas, cuando hablamos de puntual, igual es un número alto, pero se puede recurrir a su AFP, quienes ya estamos mejor preparados probablemente de los aprendizajes del primer retiro. Y también se puede recurrir a la Superintendencia de Pensiones, que es el organismo que nos fiscaliza. Así que, pero dicho eso, para minimizar los errores, tratemos de ser muy cuidadosos y tranquilos al ingresar la información. De acuerdo a las estadísticas de la Superintendencia de Pensiones, una de las principales causales de rechazo, y que por supuesto que hace demorar este trámite, fue el ingresar mal el RUT. Otro tema fue el poner mal las cuentas en las cuales yo quiero que me depositen mi dinero. Y ahí recordar que tiene que ser una cuenta unipersonal, no se van a aceptar cuentas bipersonales y una cuenta que haya sido abierta de forma presencial. Ahí también hubo hartas devueltas hacia la persona que percibía por parte del afiliado, por supuesto que se perciben como demoras.
Entendemos, Isabel, que representas a la asociación de AFP, pero de todas formas hay una duda que se repite mucho en redes sociales respecto al pago del impuesto sobre el 1,5 millones de pesos. ¿Es respecto al 1,5 millones bruto o líquido el impuesto ahí que estaría afectando este segundo retiro del 10%? Tal cual como lo señala el Servicio de Impuesto Interno, que es bueno quizás que lo vean, está si se busca impuesto segunda categoría, sale rentas líquidas, y es el impuesto descontado, el 10% que va para tu pago para tu futura jubilación. Esa plata, el 10% para tu futura jubilación, no paga impuestos. Pero esa información, Marco, si bien como tú dices no me corresponde, yo creo que está súper clara en la página del Servicio de Impuesto Interno. Claro, hay que revisarlo ahí para tener más claros los tramos. Y en el cual estaría yo sumando todas mis rentas. Claro, www.sii.cl, ahí podemos aclarar bien esa duda. Tenemos también otra pregunta que nos llega a través de Twitter, #noticias24. ¿Los retirados de las Fuerzas Armadas pueden retirar el 10%? Todas las personas que tienen cuenta en su capitalización individual, que son parte del sistema FP, es decir, que no pertenecen a otra forma de jubilarse, Capredena, etcétera, pueden retirar su 10%. Claro, nos siguen llegando, hay hartas dudas que nos llegan a través de las redes sociales. Los invitamos a que continúen enviándonos todas sus preguntas, las dudas que tengan respecto a este segundo proceso que difiere en muchos aspectos respecto al primer retiro del 10%. Vamos con la siguiente pregunta a través del #noticias24. ¿Los enfermos terminales podrán sacar su dinero o es la misma regla para todos? Pueden sacar su dinero. Y ahí también se hablaba de otro proyecto de ley, que es un proyecto de ley distinto al que estamos conversando ahora respecto al 10%, de la posibilidad de sacar ingresos de enfermos terminales. Pero ellos como afiliados y con dinero en la cuenta capitalización individual, por supuesto que pueden sacar su 10%. Claro. Bien, muchas gracias Isabel por habernos acompañado esta tarde. Hay muchísimas dudas respecto a este proceso de segundo retiro del 10% y agradecemos por supuesto que te hayas dado el tiempo para explicar este segundo proceso que difiere del primer retiro del 10%. Isabel Retamal, gerente de Desarrollo y Educación Previsional de la Asociación de AFP, gracias por habernos acompañado en Noticias 24. Gracias por la invitación y contarles que después ingresen a la página mi10afp.cl, donde tenemos hartas preguntas y respuestas, y mantener la calma y la confianza que en la gran mayoría de los casos el primer retiro fue un proceso exitoso y que nosotros estamos sujetos a cumplir lo que nos diga la ley y estamos trabajando lo mejor posible para eso y ya estamos listos para partir una vez que se publique en el diario oficial. www.mi10afp.cl, entonces la página que tienen ustedes para resolver las principales dudas. Muchas gracias Isabel por esta entrevista. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.